está, empezamos de nuevo. Bueno, vamos a empezar un poco. Bueno, esto ya creo que habíamos visto algo de los huesos, ¿o no? El otro día. ¿Sí? Sí, ¿No? sí. Sí. Bueno, los huesos que dividíamos en huesos planos, huesos largos, huesos cortos, y de acuerdo a la característica de los huesos, iban a tener distintas funciones. La parte más importante de nosotros es lo que nos compete o lo que nos va a ver en la parte pelviana. Pero tenemos que tener en cuenta también la presencia de que hay órganos a nivel abdominal y que tenemos dentro de los órganos abdominales aquellos órganos que están dentro de la cavidad peritoneal o peritoneales y aquellos órganos que están fuera de la cavidad peritoneal, que son extraperitoneales. ¿Hasta ahí me siguen? Tenemos, ¿qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana que recubre todos esos órganos y que lo recubren formando por una pared que habíamos visto la otra vez en un video de una cirugía laparoscópica. Y por otro lado tenemos que ese mismo peritoneo va a recubrir órganos, que pueden ser el intestino delgado, el intestino grueso, parte de la superficie del hígado, como ven acá, el estómago, el vaso. Y después tenemos, por lo tanto, ese peritoneo va a ser parietal, si es que recubre la pared del abdomen, o visceral, si recubre las vísceras. Y después tenemos lo que son los órganos extraperitoneales, que están por detrás y que están dentro de la cavidad abdominal, que son ¿qué les parece que son estos que están acá arriba? ¿Qué son estos que están acá? ¿Los riñones? Perfecto, los riñones, que se encuentran a nivel lumbar. Entonces, esos riñones son dos órganos pares y que a su vez ¿qué encontramos entre medio de los dos riñones? Que acá tienen esto que ven acá. ¿Qué les parece que es? Y acá también otro en azul y en rojo. ¿Qué son? Arterias. Las arterias y venas. La gran arteria es la aorta y la vena cava, que van a recorrer, la aorta va a llevar sangre a todo lo que es la parte abdominal, pelviana y miembros inferiores, y la cava va a recolectar lo que es el retorno venoso de lo que es miembros inferiores, todos los órganos pelvianos y abdominales. Y después tenemos otros órganos que tienen una parte que se caracteriza por estar recubierto por un peritoneo, que es el páncreas, que tiene una parte retroperitoneal y también peritoneal, que es la cabeza del páncreas. Vamos a seguir adelante. Tenemos Profe, que perdón. Sí, dale. No tiene nada que ver con la clase, pero las que no están muteadas, que se muteen, porque la verdad se me dificulta mucho escucharte. Dale. Se pueden Profe, y mutear. hay chicas que dicen que están en sala de espera. A ver, vamos a buscarlas. A ver, sala de espera. Invitar. ¿Habrán entrado ya? Por ahí ingresé a todos. No sé si... Acá está. Han accedido a la sala de espera. Invitar. Sí, ahí están, teóricamente. Pero acá me dice que hay 15 personas, pero no las puedo. Bien.
A ver. Ahí están entrando todas. Bueno, vamos a seguir entonces con el aparato digestivo, que habíamos visto, que el aparato digestivo comienza en la boca, y en la boca después sigue el esófago, y que la boca, como el esófago, todo tenemos una parte interna, o sea, que está en contacto con lo que vendría a ser los alimentos, que sería la mucosa, y después tenemos lo que es el tejido conectivo que va a rodear ese epitelio o esa mucosa para que va a permitir los nutrientes, vasos sanguíneos, todos para la absorción, como ven acá, y esos componentes pasar a vía sanguínea para metabolizarse a nivel hepático fundamentalmente y hacer toda la parte digestiva. Cada órgano del aparato digestivo va a cumplir una función específica. Acá tenemos el aparato digestivo, comienza en la boca, donde hay glándulas. El bolo alimenticio es degradado por el efecto de los dientes, pasa por efecto de las enzimas liberadas por las glándulas salivales, maxilares y sublinguales van a permitir su degradación y pasar a través del esófago. El esófago se caracteriza fundamentalmente por ser un órgano impar, que tiene, como vemos, una porción que es todo torácica, va por la parte del tórax, y ese esófago va a llegar al estómago, que recién el estómago se caracteriza por ser un órgano peritoneal. El esófago tiene un epitelio plano. El epitelio ya saben lo que es la superficie interna del esófago, con algunas glándulas para permitir el traslado fundamentalmente del bolo alimenticio. Llegando a ese bolo alimenticio al estómago, que el estómago es un órgano impar, lo encontramos dentro de la cavidad abdominal, está rodeado por el peritoneo, y a su vez tenemos que tiene una porción, un esfínter que contacta con el esófago, que es el píloro, y otro esfínter que contacta con el duodeno o el intestino delgado, que es el píloro. El píloro y el cardias en la parte superior. A su vez tenemos que en la cara interna del estómago es donde llegan todos los vasos sanguíneos o los plexos vasculares que van a irrigarlo. Y en el estómago hay glándulas en esa superficie donde fundamentalmente se secreta un ácido, el ácido clorhídrico, que permite la degradación de los distintos componentes y facilitar así la digestión. Después acá tenemos el estómago, con lo que son las vellosidades o la superficie del epitelio, con distintos tipos de células, las células que secretan las células G, que son las que liberan la gastrina, las células principales que secretan el pepsinógeno y la lipasa gástrica, para lo que es la lipasa para degradación de las sustancias grasas, y también el pepsinógeno para la degradación fundamentalmente de algunas proteínas. Y el ácido clorhídrico también para ir degradando los componentes grasos. Tenemos el páncreas, que es una glándula, que tiene una glándula de secreción que va a nivel sanguíneo, y sabemos que es la insulina. ¿Ustedes saben lo que es la insulina? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. ¿Qué es la insulina? ¿Qué les parece que es? Una hormona. Es una hormona. Esa hormona se libera por páncreas a nivel sanguíneo. Y esa hormona, ¿qué les parece que regula? Si tienen a un familiar que tiene una enfermedad muy conocida, ¿cuál es esa enfermedad que... Regula los niveles La de La glucosa en glucemia. la sangre. Exactamente, regula entonces esa insulina, los niveles de azúcar en sangre, la glucemia. Y esas insuficiencias de esa hormona de la insulina es lo que aparece, genera lo que es la
¿Qué enfermedad? Conocida por La todos. diabetes. La diabetes, exactamente. Que a veces puede ser que la persona tenga insuficiencia total de esa insulina, por tanto va a ser insulinodependiente o insulina independiente cuando se le da ciertos medicamentos que le permiten aprovechar mejor a la insulina esa. Y a su vez tiene el páncreas otra función de secreción a nivel del tubo digestivo a través de los conductos que liberan en el duodeno para lo que es la degradación de los ácidos grasos, proteínas y la digestión. Entonces tiene un componente endocrino interno por vía sanguínea y también otro componente en cuanto a su función a nivel digestiva. Y que está en contacto fundamentalmente el páncreas con el duodeno. Como ven, la cabeza del páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola del páncreas, y que está en contacto con el duodeno, que es la porción de intestino delgado cortita, que se caracteriza por tener una curvatura ascendente, una curvatura en forma de C, como rodeando al páncreas, y después hace una nueva curvatura hacia abajo que comienza lo que vendría a ser el yeyuno ilion, que es la otra porción del intestino delgado. Esta porción del duodeno es muy importante porque ahí es donde desembocan los conductos del Wirsum y la vesícula, los conductos que tienen que ver con los jugos biliares que tienen la vesícula. Acá lo ven. El hígado se caracteriza por ser un órgano impar, tiene un lóbulo, se divide en dos porciones fundamentalmente, la porción derecha y la porción izquierda del hígado, separados por el ligamento, como ven acá, el ligamento falciforme, y en la parte superior, ¿qué ven acá arriba del hígado? ¿Qué les parece que es esto? Si ustedes tocan, ¿qué encontramos arriba del hígado? El diafragma. El diafragma. ¿Y qué separa ese diafragma? ¿Qué hay arriba de ese diafragma? La cavidad torácica, exactamente. Entonces tenemos ese diafragma permite dividir o separar lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El hígado también se caracteriza por estar recubierto por ese epiplom. Es un órgano también que tiene secreciones que van a facilitar parte de la digestión, porque todas las sustancias que se absorban a nivel intestinal pasa por vía sanguínea, vía portal, por las venas portas, ingresan a lo que es el hígado. Y el hígado es una gran fábrica que va a metabolizar todos esos elementos que de la absorción para después distribuirlos a todo el organismo. Muchos de los medicamentos, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas que me preguntaron recién, la toman por vía oral, llegan al estómago, se van degradando esos componentes hormonales, se absorben fundamentalmente a nivel duodenal y pasan al hígado. El hígado donde muchas hormonas pueden estar en estructuras de prohormonas y activarse por enzimas hepáticas y pasar a vía circulación sanguínea y ser activas, o directamente se absorben y pasan del hígado al torrente sanguíneo y a ejercer su mecanismo de acción. Por lo tanto, el hígado, ante una falla del hígado, por ejemplo, una hepatitis, ¿ustedes han oído nombrar la hepatitis? ¿Saben lo que es la hepatitis? Sí. ¿Sí? La hepatitis, como dice en el nombre, es una inflamación del hígado. Esas inflamaciones pueden ser causadas por causas infecciosas, como el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, o también pueden ser provocadas esas hepatitis, o sea, inflamaciones del hígado por causas medicamentosas o causas propias de la persona, por tener una insuficiencia hepática debido a por ejemplo, en las personas alcohólicas, van a llevar a una insuficiencia hepática, una inflamación del hígado y finalmente a la cirrosis del hígado, o sea que el hígado deja de funcionar y actuar. Por lo tanto, vamos a tener que... Están quedando chicas en la...
si esas personas tienen insuficiencia hepática, van a tener un problema en cuanto a cuando toman medicamentos, el hígado va a sufrir o va a manifestar trastornos o se van a sentir mal. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Y fundamentalmente lo que vemos, el hígado va a recibir circulación de los vasos de la aorta, ramas abdominales del tronco, sí, de la mesentérica superior, parte, y que va a dar ramas a nivel pancreático, duodeno, estómago y también parte del hígado. El intestino delgado, como vemos, tiene poca movilidad en la parte del duodeno, mientras que el yeyuno tiene más movilidad y está unido a la pared abdominal, como podemos ver acá en esta parte, como suspendido o sostenido por un meso, se llama, y a través de ese meso le llegan todo lo que es los paquetes vasculares, nerviosos y venas salen también de ahí. Ese intestino delgado que tiene movimientos por ese tejido muscular, son fibras musculares de tejido muscular liso, van a permitir un movimiento peristáltico a ese intestino y permitir trasladar lo que es las sustancias alimentarias y a su vez de ese epitelio que es tan delgado formando glándulas, como ven acá, esos pliegues son glándulas, permiten la absorción a través de esas glándulas de los distintos componentes, ya sea aminoácidos, proteínas, derivados del azúcar, para metabolizarse y absorberse y pasar a vía sanguínea y de ahí al hígado. Finalmente después tenemos el colon. El colon se caracteriza por tener 3 porciones, un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente o colon izquierdo. El colon ascendente está conectado con el ilion, la porción terminal del intestino delgado, en la ampolla cecal, que es la parte más distendida, y después está también recubierto por el peritoneo visceral y tiene lo que es un meso que lo sostiene, que es por donde llegan toda la parte, los vasos sanguíneos y la parte libre. Tienen estas pequeños pliegues que son las teñas y estas teñas que les permiten también, que tienen componentes de tejido muscular liso, para permitir también el movimiento del colon y el transporte de las sustancias dentro del colon. El colon ascendente forma un codo para formar luego el colon transverso. El colon ascendente o colon derecho está en contacto con ¿quién acá? ¿Qué les parece que tenemos? Que lo vimos recién. ¿Con él? Lado derecho, que vimos recién, el hígado. Y después, a su vez, el colon transverso está en contacto con parte del hígado, el estómago, y llega en la parte del codo que va a formar el colon descendente, con la parte izquierda que se encuentra el vaso. El colon descendente, estado del lado izquierdo, y va a terminar en el cono sigmoides y lo que es la ampolla del recto y el conducto anal y el ano, que también se caracteriza por tener pliegues o austras como para ir permitiendo la absorción de los componentes, fundamentalmente de agua, a nivel final del colon. Y como vemos acá tenemos el epitelio, que es la superficie, es un epitelio cilíndrico simple con sus glándulas y distintas células que van a tener componentes de secreción y absorción a su vez para lo que es el metabolismo ya sea de proteínas, aminoácidos, azúcares, grasas y la absorción también de lo mismo. Bueno, acá tenemos un resumen, estos después se los voy a subir todos, así tienen el PowerPoint. Y tenemos
los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen tenemos los músculos anterior del abdomen. Todas estas estructuras musculares tienen inserción a nivel de estructuras óseas, fundamentalmente las costillas, a nivel del pubis, que lo vamos a ver, y en la parte posterior con las vértebras, fundamentalmente. Como ven acá tenemos el músculo recto del abdomen, que es la parte anterior del abdomen, que es la parte anterior e inferior del tórax, y que se dirige hacia el pubis. Esas fibras musculares entonces se encuentran interrumpidas por bandas tendinosas o que van a formar como, entonces, cuando ven un abdomen, van a ver que tienen 3 o 4, o cuando uno hace muchos abdominales, como el desarrollo desarrollo de la parte abdominal que ven normalmente. Después tenemos el músculo piramidal, es un músculo pequeño, rudimentario, que está por debajo, el músculo oblicuo externo, y se inserta en las costillas fundamentalmente, también en la parte de la arcada del pubis, y que van a también formar distintas mallas musculares para sostener, o sea, lo que es las estructuras de los órganos abdominales, igual que el músculo transverso y el oblicuo. Bueno, acá lo que habíamos visto en cuanto a los músculos, los órganos en la cavidad abdominal, intestino delgado, los órganos retroperitoneales, los que habíamos comentado del hígado, el estómago, la curvatura menor del estómago, como ven acá, la curvatura mayor. Este tejido que recubre a todos los órganos, que se llama epiplón, es un tejido graso que recubre toda la parte de los órganos de la cara anterior del abdomen. Acá lo que habíamos comentado recién, del yeyuno del duodeno, que hace la curvatura en relación con el páncreas, y después la continuación del yeyuno ilión, que es intestino delgado. Y el colon con sus 3 porciones. Esto lo habíamos visto también. Los órganos retroperitoneales, fundamentalmente la parte de los riñones y los grandes vasos. La vena cava, la aorta, la arteria aorta, y después a nivel pelviano tenemos ya las ilíacas primitivas, ilíaca interna, ilíaca externa. Acá tenemos el uréter, la relación y los distintos ramas que van a dar a la vejiga, las ramas que van a dar al colon, en el caso de la mujer, los vasos que van a dar a la parte uterina y vagina y cuello uterino. Lo que más nos interesa entonces a nosotros es después ver lo que es la estructura pelviana. Ustedes ven que hay una diferencia. ¿Qué es lo que determina que hablamos de una cavidad abdominal o una cavidad pelviana? ¿Qué es lo que va a marcar eso para ustedes? O cuando hablamos de órganos pelvianos, ¿se ubican? Los órganos que contiene la pelvis. Exactamente. Esos órganos pelvianos se caracterizan porque están en la pelvis. Acá tenemos ósea y tenemos que desde las crestas ilíacas hacia arriba hablamos de una cavidad abdominal, de las crestas ilíacas hacia la parte inferior hablamos de los órganos pelvianos. Y los órganos pelvianos vamos a ver que están lo que es como ven acá, a ver, ahí está. Teníamos el colon, el útero, vejiga fundamentalmente, y los grandes vasos que se encuentran por la parte retroperitoneal. Esos órganos pelvianos en la mujer tenemos que tenerlos bien presentes y presente lo que habíamos visto la otra vez, la relación anatómica entre distintas estructuras. ¿Eh?
Eso es importante para ver entonces, por ejemplo, cuando están viendo a una mujer embarazada, tener en cuenta o presentan dolor en la parte baja del abdomen, asociarla con ese dolor con la presencia de algún órgano que están palpando o tocando, ya sea los dolores referidos a un colon ascendente, colon descendente del lado izquierdo, o los puntos ureterales si están en relación con la vejiga, o un quiste de ovario si están más en la parte media entre el ombligo y el pubis. Entonces, de acuerdo al examen físico, uno puede interpretar el dolor y la localización de los distintos órganos que se encuentran allí por debajo. No sé si tienen dudas hasta acá, preguntas. ¿No? ¿Sí? No, profe. ¿No? Pero lo que quiero ver es, entonces, ver la parte del eje hormonal. ¿Han visto todo ustedes o entendieron todo? ¿Sí? Yo tengo una Más o menos. pregunta. Sí, dale. Aprovechen ahora. En cuanto a anticonceptivos, si la mujer, por Sí. ejemplo, tiene problemas de hepatitis o cirrosis, ¿se le puede dar oral o es recomendable que no? No, Se ahí lo opte por dijiste otros. vos, exactamente, ahí vos lo dijiste perfectamente. Si esa mujer, a ver si si la mujer está tomando anticonceptivos y tiene un problema hepático, lo ideal es no darle vía oral. Lo ideal es buscar otra vía de administración, ya sea por vía intramuscular o, por ejemplo, el Implanon, el chip que conocen ustedes, o también el DIU con hormonas, si quieren usar algo de tipo hormonal, o también tienen los anillos vaginales. Esos métodos anticonceptivos se les van a permitir evitar lo que es, o los parches también, todo lo que es por absorción directa vía sanguínea, les va a permitir a ustedes evitar el hígado, y si tienen una insuficiencia hepática, una cirrosis, ponele, algo así importante, o en caso de pacientes que están tomando medicamentos como por ejemplo anticonvulsivantes, entonces, donde ya el hígado lo estamos forzando con los medicamentos anticonvulsivantes, le estamos dando anticonceptivos vía oral, entonces estamos forzando mucho al hígado, entonces la absorción de esos anticonceptivos capaz puede estar bloqueada por los anticonvulsivantes. Entonces, bueno, buscar otra vía. Entonces, una vía directa, vía sanguínea, puede ser los parches, el anillo vaginal, el Implanon o el chip que llaman ustedes, el DIU con hormonas, todas esas, o en intramuscular también, todas esas alternativas que le va a permitir a ustedes aportarle hormonas, controlar el ciclo menstrual de la mujer como para que no tengas ovulación y de esa forma no quedarse embarazada. Pero por otro lado tienen que tener en cuenta fundamentalmente es que el hecho de utilizar anticonceptivos, ya sea cualquiera esa alternativa, no va a prevenir contra lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Eso es fundamental que lo tienen que tener en cuenta. Y cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ya sea el HIV, sífilis, HPV, clamidia, gonococo, eh, tipo, qué sé yo, micoplasma, el ureaplasma, todos esos bacterias, virus, hasta por ejemplo el herpes, pueden provocar moluscos, son todas distintas variedades de gérmenes que pueden ingresar por no haber tenido los cuidados correspondientes en cuanto a la anticoncepción. ¿Qué otra pregunta, duda? Acá la parte del eje hormonal. ¿Alguna duda les quedó en cuanto al ciclo? Acá tenemos. Sí, no, ¿la tienen claro eso?
Eso fundamentalmente, sí, En este caso, sería como un ciclo hormonal normal, pero ¿qué pasa cuando exactamente, hay una regulación de hormonal o tal cual. Cuando no se produce la ovulación, me querés preguntar vos. claro, Exactamente. Bueno, vos tenés, cuando hay mujeres, o sea, vos, el hecho de que haya menstruación, o sea, que la mujer menstrue, no significa que tenga ovulación siempre. Entonces, ¿qué puede haber sucedido para que la mujer no tenga ovulación? Puede haber sido, sucedió lo siguiente, en algunos casos, seguramente han oído nombrar poliquistosis ovárica, ¿alguno de ustedes? ¿No? El No. síndrome de ovario poliquístico, un Exactamente, el top. síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza porque los ovarios en la ecografía se ve llenos chiquititos como manchitas negras. A ver, como ven, vendría a ser como este ovario que ven acá, pero chiquititos, llenos chiquititos, chiquitos, chiquitos, ovarios, folículos muy chiquititos en el ovario y que se caracteriza porque ese ovario va a empezar a producir folículos, pero ninguno llega a crecer, como ven acá, que forma el folículo antral. Y eso es debido a que los niveles de estrógenos aumentan, pero no aumentan en forma tan alta, o sea, como uno debería esperar, sino que ese estradiol aumenta y se mantiene en niveles bajos. Al mantenerse en niveles bajos, va a estimular el endometrio que habíamos visto nosotros. Va a estimular para empezar a desarrollarse ese endometrio. Pero no se va a lograr lo que habíamos visto nosotros anteriormente, esto de la dominancia y el folículo que va a crecer y seguir desarrollándose y los otros a degenerar. Eso no va a ocurrir, sino que van a quedar todos los folículos de este tamaño, chiquititos. No se va a formar el folículo antral. Por tanto, no va a haber ovulación. Y esa mujer no va a tener, por lo tanto, tampoco va a ocurrir este pico de LH, por tanto, no va a haber ovulación. Y quizás a los 30, 45 días, 60 días puede tener un sangrado. Y eso es debido a que esa paciente o esa mujer no ovule y el estradiol va a mantenerse a un nivel constante y va a ser insuficiente para mantener esas glándulas, por lo tanto se va a producir un sangrado menstruación después de esos 30 días, 45, 50, 60 días, pero no tuvo ovulación. ¿Me entendieron eso? Si quieren ahora, Sí, y también puede ocurrir que sí ovule, pero que no haya menstruación, que no haya sangrado. si ovule, no, y se quedó embarazada. O sea que si no hay sangrado, no hubo ovulación en ningún caso. Puede, Exactamente. ok. Sí, espera que me voy a grabar esta parte para que no se me pierda. Acá está.